7 años en el poder. ¿Crees hoy que este proyecto tiene una verdadera vocación democrática? Es que yo creo que México sí es una democracia y te lo puedo decir por el contraste que me tocó vivir. Yo nací en un México que no era una democracia. Viví en el brutal México del PRI, con asesinatos, con el 68, con fraude tras fraude, con el dedazo espantoso de Salinas de Gortari. Entonces, claro, el contraste es enorme después del año 2000 y que comienza la transición. Yo sí siento que México es una democracia. A ver, el México en que yo me fui, y estamos hablando de principios de los 80, me fui porque no quería ser un periodista censurado y había una censura directa de los pinos hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas. Pocos se atrevían a salir a hablar en contra del gobierno. Y a pesar de todo, yo podría ir a la conferencia de López Obrador o ahora de Claudio Sheinbaum y no me van a meter a la cárcel. Puedo decir lo que se me pegue la gana aquí y en México y Regresaré en un año para preguntarte. Sí, hombre, me parece. Pero te la volteo. ¿Tú crees que México es una dictadura? No. Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Pues resulta que la entrevista no salió como lo esperaba el periodista León Krause, que él es uno de los medios de comunicación de los tradicionales, donde están siempre polarizando la información en contra de la Cuarta Transformación, tomando inicialmente con el presidente López Obrador y continuando actualmente con la doctora Claudia Sheinbaum. Ha sido una crítica constante, confrontaciones narrativas y señalamientos directos en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a ver esta entrevista que tiene con Jorge Ramos, que también es un periodista muy arduo, más o menos equilibrado, en el cual el tema frontal es Venezuela-México, si México ya es Venezuela o México ya no se llama México, ahora se llama Venezuela. En fin, independientemente de lo que ellos hayan cruzado opiniones, vamos a ver la entrevista que tiene enfocado a lo que es la democracia de este país, con el cual León Krause señala que esto ya está perdido democráticamente los mexicanos. Vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Mirando lo que ocurre ahora en Venezuela, ¿ves una posibilidad real de cambio o ves una reconfiguración del mismo poder autoritario, cuyos protagonistas, por cierto, estaban ahí, según nos dices, ese mismo día? ¿Qué tan difícil es desmontar un régimen que controla Fuerzas Armadas, justicia, economía, andamiaje electoral? ¿Cómo ves Venezuela hoy? Estaba pensando cómo llamarle a lo que hay ahora en Venezuela antes de esta entrevista contigo y me vas a tener que ayudar, León. ¿Cómo le llamamos a eso? Creo que es un protectorado dictatorial. Dictadura en transición. Claro, pero yo pensaba también llamarle dictadura y llamarle dictadora a Delcy Rodríguez, pero claramente Estados Unidos tiene una enorme influencia actualmente en el régimen de Venezuela. Entonces, ¿le podemos llamar a eso dictadura? Me parece complicado. Y luego, ayer mismo, el presidente Donald Trump, que yo no sé si lo hace en broma o de verdad se lo cree, sacó en su red Truth Social una imagen en que él dice que es el acting president, el presidente en funciones de Venezuela. Entonces, actualmente hay 4 personas que se dicen líderes de Venezuela. Trump, que se dice acting president, Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, Nicolás Maduro en la cárcel, que él dice que él es el presidente legítimo, y Edmundo González Urrutia, que es, por supuesto, quien ganó las elecciones de junio del 2024. Entonces, verdadero presidente legítimo. El verdadero presidente legítimo. Así que creo que es una situación sumamente complicada y yo espero que tarde o temprano eso derive en una transición democrática que no hemos visto. No hay un cambio de régimen actualmente, hubo un cambio de líder de este protectorado dictatorial. Y me sorprende mucho también, lo hablamos si quieres después, el maltrato a María Corina Machado. El decir que ella no tenía el apoyo y el respeto de los venezolanos es de una ignorancia gigantesca. Y ahí hay quizá, Jorge, una diferencia con el ejemplo de Irak y el partido Baath que Saddam Hussein controlaba con mano dura, era el líder absoluto. Hay una oposición en Venezuela, hay una oposición que está lista no solamente para asumir el poder, sino para, si eso no se puede, ir a nuevas elecciones y que seguramente ganaría. En las elecciones de 2024 la oposición gana con 70%. Y eso me lleva a preguntarte, cuando ves la reacción de Donald Trump, la descalificación de María Corina Machado, y por cierto, estamos grabando este podcast antes de que se reúnan Trump y Machado en la semana en que grabamos este podcast, ya veremos cómo resulta eso, pero ¿qué señales tienen que aparecer para que
creamos en las buenas intenciones de Estados Unidos y no descartemos esto que estamos viendo como una intervención para instalar un gobierno que sea conveniente a los intereses estadounidenses para empezar la explotación petrolera. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Elecciones? ¿Qué tendría que ver? No, bueno, tendríamos que tener figuras de la oposición, por lo menos en el equipo de transición. Está Marco Rubio, Pete Hegseth, del secretario de Defensa, Stephen Miller, pero no está María Corina Machado, no está Edmundo González Urrutia, no hay nadie de la oposición dentro de ese grupo de transición. Esa es la primer señal de preocupación. La otra es que en la conferencia de prensa, inmediatamente después del arresto y la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump en ninguna sola ocasión, León, en ninguna sola ocasión dijo la palabra democracia. El otro día creo que CNN le estaba contando las veces que dijo la palabra petróleo, y fueron cerca de 20 veces. Entonces, está clarísimo que parte de la operación de la intervención militar de los Estados Unidos tiene que ver con petróleo. Estoy en contra de la intervención militar. Creo que va en contra de las leyes de los Estados Unidos, va en contra de las leyes internacionales, va en contra de la Carta de Naciones Unidas, y es un precedente terrible, particularmente con Putin, con China, y tú y yo como mexicanos, ante las amenazadoras palabras de Donald Trump respecto a México. Sería espantoso que hubiera ataques de los Estados Unidos dentro del territorio mexicano, con drones o sin drones. Ayúdame tú que has vivido toda tu vida junto a un historiador, pero la última vez fue con Pancho Villa, 1916-17, ¿no? Una intervención para ir a buscarlo, y antes 1914 con la ocupación de Veracruz. Pero eso sería terrible. El presidente es espantoso. Sí, y bueno, la historia entre México y Estados Unidos está llena de injusticias y de agresiones brutales, empezando por la guerra del 47, y te quiero preguntar sobre eso, pero antes, déjame preguntar sobre la respuesta latinoamericana, no solamente a lo que pasó con Maduro, sino también a Cuba. En los últimos días, el gobierno mexicano ha insistido en su respaldo a la dictadura cubana, incluso en momentos de clara represión interna, de crisis. ¿Crees que México hace bien en mantener ese apoyo? El gobierno de Sheinbaum dice: es una cuestión de humanismo, por eso estamos enviando petróleo. En Estados Unidos esto claramente causa irritación, lo hemos visto en congresistas republicanos de la Florida, en distintas voces del gobierno. Conversaciones de Marco Rubio con el secretario de Relaciones Exteriores, y aparentemente lo que está pidiendo Marco Rubio son, y si recuerdo la cita, es resultados tangibles. Y esto significa no solo tener control sobre los grupos del narcotráfico, que eso aparece en esta conversación prácticamente imposible, sino todas esas figuras dentro del gobierno que podrían estar vinculadas también con el narcotráfico y la corrupción. Resultados tangibles es lo que está pidiendo Estados Unidos. A ver, Estados Unidos no tiene nada por qué pedirle a México. México es un país independiente y soberano y puede hacer lo que se le pegue la gana, pero la realidad... Hace años, en aquella primera conversación que tuvimos, te pregunté si Andrés Manuel López Obrador era un demócrata. Tú fuiste, hace muchos años ya, en aquel momento, más optimista que yo. Ese intercambio incluso terminó en la mañanera. Han pasado 7 años, ataques a la prensa, erosión de organismos independientes, una reforma judicial que concentra poder, mayorías legislativas artificiales, ahora van por el control del INE. AMLO y Sheinbaum ganaron indudablemente en las urnas. Pero yo te pregunto de nuevo hoy, Jorge, con el paso del tiempo y viendo el ejercicio real del poder, 7 años en el poder, ¿crees hoy que este proyecto tiene una verdadera vocación democrática? Es que yo creo que México sí es una democracia, y te lo puedo decir por el contraste que me tocó vivir. Yo nací en un México que no era una democracia, viví en el brutal México del PRI, con asesinatos, con el 68, con fraude tras fraude, con el dedazo espantoso de Salinas de Gortari. Entonces, claro, el contraste es enorme después del año 2000 y que comienza la transición. Yo sí siento que México es una democracia, una democracia incompleta, una democracia que le falta mucho, una democracia débil, una democracia muy joven todavía, pero sigo creyendo que México sí es una democracia, a pesar de mis grandes diferencias con López Obrador y con Morena, y a pesar de los asesinatos. Pero, a ver, en el México en que yo me fui, y estamos hablando de principios de los 80, me fui porque no quería ser un periodista censurado, y había una censura directa de los pinos hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas. Pocos se atrevían a salir a hablar en contra del gobierno, y a pesar de todo, yo podría ir a la conferencia de López Obrador o ahora de Claudio Sheinbaum y no me van a meter a la cárcel. Puedo decir lo que se me pegue la gana aquí y en México y no pasa nada o pasa poco. Claro, mi situación es distinta a la de estos valientes periodistas en provincia que están solos frente a alcaldes y jefes del narcotráfico. Pero sí, yo sigo creyendo, no sé qué pienses tú, León, pero yo sigo creyendo que México es una democracia incompleta, le falta, pero sigue siendo una democracia que yo aprecio muchísimo más que el país en el que me tocó crecer cuando yo era joven.
¿No crees que hay una deriva hacia la erosión democrática, el riesgo de una democracia iliberal con el control del Poder Judicial, con el control de los organismos electorales? Es decir, ¿no ves señales que dices, uff, quizá esa democracia puede estar erosionando? Es peligrosísima para la democracia. Y entonces que nos están escuchando aquí en México van a decir, pero a ver, ¿estás hablando de México o estás hablando de Estados Unidos? Porque eso mismo estamos viendo en los Estados Unidos. Amenazas a la democracia por la acumulación terrible del poder de Donald Trump, que tiene la Casa Blanca, tiene el control de ambas cámaras del Congreso y la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces sí, es acá en México, pero aún así sigo insistiendo, y creo que ha sido un gran logro de los mexicanos, y tu padre lo sabe perfectamente, todos estos años que derivaron finalmente en lo que yo sí creo que es una democracia. No perfecta, pero una democracia. Si regresa el INE al control del gobierno y desaparece su autonomía. Bueno, es que las democracias van terminando poco a poco, ¿no es cierto? Tengo aquí el libro sobre el autoritarismo que todos nos hemos leído. A ver, te lo busco. De Timothy Snyder, sí. Sí. Aquí está. Sobre la tiranía. Y si vamos leyendo, claramente nos va explicando de que primero no obedezcamos por adelantado y siguen todos sus preceptos, pero las democracias van desapareciendo poco a poco. Entonces, sí, efectivamente, si es la acumulación del Poder Judicial, si el gobierno de pronto es el mismo que empieza a contar los votos como ocurría en la dictadura venezolana, si ocurrieran varias cosas más, entonces definitivamente México dejaría de ser una democracia. Pero además no estamos hablando prácticamente en ninguna parte del mundo, León, y ahora yo creo que hay graves tendencias autoritarias en todos lados. Hay pocas naciones en el mundo donde podemos decir que son totalmente democráticas. Regresaré en un año para preguntarte. Sí, si hombre, me parece. pensando... Pero te la volteo. ¿Tú crees que México es una dictadura? No creo que es una dictadura, pero creo que es una democracia en retroceso, erosionada, y me preocupan enormemente las señales de alarma. La reforma judicial me parece que es el sueño húmedo de Donald Trump, bueno, y de los republicanos más radicales. Imagínate poder borrar, no quedarte con la Suprema Corte, sino con todo el Poder Judicial, bajo tus propias reglas, los candidatos que tú elijas, promoverlos desde el poder con los famosos acordeones. Es decir, creo que sobran señales de que México y la democracia mexicana están en un riesgo enorme, y creo que ese paso que está ahora, estamos en la víspera de este paso que ya se anunció hace unos días de la reforma electoral y cómo la intención es restarle autonomía al organismo electoral, pues creo yo que sería, dicen en Estados Unidos, como dicen, the last nail in the coffin, el último clavo en el ataúd. Así que, como en aquella primera ocasión, yo me declaro más preocupado y pesimista que tú. Pero bueno, es uno de nuestros desacuerdos amistosos, que no tenemos pocos. Ahí está, amigos, parte de la entrevista. No fue muy cómodo para León Krause, obviamente siempre con esa postura de ir, pues, mandándole mensajes al proyecto de la Cuarta Transformación. Una crítica así, ácida en contra de la Cuarta Transformación. Ve a México ya como una dictadura, como lo ven los ultraderechistas, como lo ven los conservadores, como lo ven esos grupos de opositores que lo único que están deseando es que a México le vaya mal. Que no les gusta que este gobierno esté apoyando a la gente de abajo. Estos personajes eran de apoyar a la gente de arriba. ¿Por qué? Porque salían beneficiados con el maldito chayote que durante décadas, como lo dijo Jorge Ramos, tuvo que salir, que en ningún momento podría tener una crítica directa como la tuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque prácticamente no le daban su oportunidad, y se le daban y salía del guión, tenía consecuencias muy graves. Esto es lo que no reconocen algunos medios que se han montado en su macho insistiendo en que México va directo a una dictadura, aún sabiendo de que las opiniones internacionales, las opiniones de los propios mexicanos, apoyamos este gran proyecto, y que va enfocado, algo muy importante, enfocado a un proyecto de evolución, de transformación, y esto es parte de lo que contempla el proyecto que México y los mexicanos queremos. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. Saquen sus conclusiones y mándenme sus comentarios. Yo aquí los leo, y gracias por su poderoso like y también por suscribirse a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.